Imagina dos almas llegando al tribunal divino en el mismo instante. La primera es una mujer de 42 años cuya vida fue un escándalo público constante. Durante 25 años se ganó la vida vendiendo su cuerpo en las calles. Todos en su ciudad la conocían. Las mujeres respetables cruzaban la calle para no pasar cerca de ella. Los sacerdotes la habían mencionado en homilías como ejemplo de lo que no debe ser una mujer. Murió sola en una habitación miserable, sin sacramentos, sin familia que la llorara, con una reputación tan manchada que nadie asistió a su entierro. La segunda alma es una mujer de 60 años que fue el modelo de la devoción católica durante toda su vida adulta. Asistía a misa diaria sin faltar nunca. Rezaba el rosario completo cada noche. Pertenecía a todas las cofradías de su parroquia. Hacía obras de caridad visibles que todos admiraban. El sacerdote la consideraba una de sus feligresas más ejemplares. Cuando murió, la iglesia estaba llena de personas que lloraban la pérdida de una mujer que todos consideraban prácticamente una santa. En su funeral se dijeron cosas hermosas sobre su vida de fe inquebrantable. Si tuvieras que predecir cuál de estas dos almas enfrenta un juicio más favorable ante Dios, la respuesta sería obvia para cualquier persona razonable. La católica devota de 60 años debería entrar directamente al cielo después de una vida tan piadosa. La prostituta debería enfrentar, en el mejor de los casos, una purificación larga y severa por 25 años de pecado público y escándalo. Cualquier concepto ordinario de justicia sugeriría que las acciones de toda una vida pesan, que los años de devoción cuentan, que Dios recompensa la fidelidad religiosa constante. Pero Santa Brígida de Suecia presenció algo en sus visiones que destrozó completamente esa lógica aparentemente sensata, y que ha escandalizado durante siglos a quienes escuchan esta historia, porque contradice todas las expectativas humanas sobre quién merece el cielo y quién no. Brígida vio a la prostituta, esa mujer cuya vida fue un desastre moral público durante 25 años, siendo recibida en el cielo con una misericordia inmediata que la dejó sin palabras. Y vio a la católica devota, esa mujer que todos consideraban prácticamente santa, enfrentando un juicio de una severidad que la hizo cuestionar todo lo que creía entender sobre la salvación. Brígida, con esa valentía característica que la hacía confrontar a Cristo con preguntas que otros no se atrevían a formular, se postró ante el Señor y le preguntó con una mezcla de confusión e indignación: ¿cómo puede ser esto justo? Esta mujer vivió en pecado mortal durante 25 años. Causó escándalo público. Llevó a hombres al pecado. Vivió completamente alejada de ti. Y la otra mujer te sirvió fielmente durante 40 años, fue a misa diariamente, rezó sin cesar, fue ejemplo para toda su comunidad. ¿Cómo puedes recibir a la pecadora con más misericordia que a la devota? La respuesta que Cristo le dio esa noche cambió para siempre la comprensión de Brígida sobre la salvación, sobre la diferencia radical entre religiosidad externa y transformación interna, y sobre el único pecado que Dios no puede perdonar, no porque no quiera, sino porque quien lo comete se vuelve incapaz de reconocer que necesita perdón. El orgullo espiritual que se disfraza de santidad es una realidad que nuestra generación necesita escuchar con urgencia, porque vivimos en una época en la que la apariencia religiosa se ha separado completamente de la transformación interior, donde millones de personas practican su fe externamente mientras sus corazones permanecen sin tocar por la gracia, donde la devoción se ha convertido en una forma sofisticada de orgullo espiritual, más peligroso que cualquier pecado carnal, porque quien lo tiene no puede ver que lo tiene. Lo que Brígida vio en ese tribunal revelará algo que todos necesitamos escuchar, que Dios puede perdonar 25 años de prostitución en un instante si hay arrepentimiento genuino y humildad real, pero que 40 años de rosarios rezados sin humildad genuina pueden construir una torre de orgullo espiritual que bloquea completamente la gracia. Antes de continuar revelando la respuesta de Cristo que cambió todo para Brígida, el español es el idioma de culturas profundamente católicas, donde la devoción religiosa ha sido transmitida durante generaciones. Desde las procesiones de Semana Santa en España hasta las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe en México, desde las tradiciones de Corpus Christi en Colombia hasta la devoción mariana en toda América Latina. ¿Desde qué país nos estás viendo hoy? Escríbelo en los comentarios. Esta comunidad se construye con la fe de cada uno de sus rincones.
porque lo que Cristo le reveló a Brígida sobre la diferencia entre el corazón arrepentido de una prostituta y el corazón orgulloso de una devota desafiará todo lo que creemos sobre quien está realmente cerca de Dios y quien está peligrosamente lejos. Cristo miró a Santa Brígida con la expresión de un maestro a punto de revelar una verdad tan fundamental que cambiaría para siempre la manera en que ella comprendía la salvación, y le dijo: para que entiendas por qué recibí a la prostituta con más misericordia que a la devota, primero debes comprender algo que el mundo religioso ha olvidado completamente. Yo no miro los años de práctica religiosa, no cuento los rosarios rezados, no sumo las misas asistidas, miro una sola cosa, el estado del corazón ante mí en el momento del juicio. El Señor continuó con una precisión que Brígida transcribió temblando. La prostituta llegó ante mí completamente consciente de su indignidad total. Sabía que no merecía nada. No tenía ninguna ilusión de que sus acciones la hicieran digna del cielo. No presentó ningún argumento sobre por qué debería ser salvada. Llegó con las manos vacías, con el corazón quebrantado, reconociendo que era la última, la más indigna, la que solo podía confiar en mi misericordia, porque no tenía absolutamente nada propio que presentar como mérito. Cristo le mostró entonces a Brígida el momento exacto en que la prostituta llegó ante el tribunal. Vio que su alma llegó con una postura que Brígida describió como la más humilde que había visto. Inclinada, sin atreverse a levantar los ojos, con una conciencia tan clara de su pecado que no intentaba justificar nada, explicar nada ni minimizar nada. Solo repetía una frase: Señor, ten piedad de mí, que soy pecadora. El Señor le explicó a Brígida que esa humildad absoluta, ese reconocimiento total de indignidad y esa ausencia completa de justificación propia abrieron las puertas de su misericordia sin ningún obstáculo. No había orgullo que tuviera que romper, no había autojustificación que tuviera que desmantelar. No había ilusión de mérito propio que tuviera que destruir. Su corazón estaba completamente abierto a recibir lo que solo puede dar a quien reconoce que no lo merece. Luego, Cristo le mostró el contraste devastador. Le mostró la católica devota llegando ante el tribunal, y Brígida vio algo que la sobrecogió. Esa alma llegó con una postura completamente diferente. No llegó inclinada en humildad, sino erguida en confianza. No llegó reconociendo indignidad, sino esperando reconocimiento. No llegó con las manos vacías, sino con una lista mental de méritos acumulados durante 40 años, las misas diarias, los rosarios completos, las obras de caridad, la fidelidad inquebrantable. Cristo le dijo a Brígida: observa la diferencia. Esta mujer no llegó buscando misericordia porque, en el fondo de su corazón, creía que no la necesitaba tanto como otros. Llegó esperando justicia porque sentía que sus 40 años de devoción le habían ganado el derecho al cielo. Y ese sentimiento tan sutil, que ella misma nunca habría nombrado como orgullo, era exactamente eso: orgullo espiritual, la forma más peligrosa de orgullo, porque se disfraza de virtud. Si lo que estás escuchando está tocando algo incómodo en tu interior, si reconoces en estas palabras patrones en tu propia vida religiosa, quiero pedirte algo ahora mismo. Cristo le reveló a Brígida el principio que gobierna todo. El pecador que reconoce su pecado puede ser perdonado instantáneamente porque su humildad abre su corazón completamente a su gracia. Pero el religioso, que se cree justo por sus prácticas externas, ha cerrado su corazón con una cerradura que solo la humildad puede abrir. Y, con frecuencia, esa humildad nunca llega porque toda su vida religiosa lo ha convencido de que no la necesita. El Señor le mostró a Brígida por qué esto es tan peligroso. El pecador público sabe que es pecador. El mundo se lo recuerda constantemente. No puede engañarse a sí mismo sobre su condición. Pero el devoto religioso puede vivir toda una vida creyendo que está cerca de Dios cuando, en realidad, está lejos. Porque todos los que lo rodean le confirman constantemente que es una persona santa, y esa confirmación externa alimenta el orgullo interno que lo separa de Dios más efectivamente que cualquier pecado carnal. Cristo continuó con algo que Brígida consideró crucial. La prostituta podía arrepentirse genuinamente porque nunca se engañó sobre lo que era. La devota no podía arrepentirse genuinamente de su orgullo espiritual porque nunca lo reconoció como pecado. Lo experimentaba como santidad legítima, como justicia ganada, como resultado natural de 40 años de fidelidad religiosa.
Y esa incapacidad de ver su propio orgullo es exactamente lo que hace el orgullo espiritual tan mortal. Cristo le dijo a Santa Brígida: ahora quiero mostrarte la vida completa de la prostituta que recibí con misericordia inmediata. Quiero que veas no solo sus 25 años de pecado, sino también el camino que la llevó allí y el momento de gracia que la salvó. Porque, sin ver toda la historia, no puedes entender por qué su humildad era tan genuina, ni por qué esa humildad abrió las puertas del cielo instantáneamente. La visión retrocedió y mostró a Brígida a una niña de 12 años en una situación de pobreza extrema. Su padre había muerto cuando ella tenía 8 años. Su madre trabajaba en condiciones miserables, pero enfermó gravemente y no pudo seguir trabajando. La niña vio a sus hermanos menores con hambre real, el tipo de hambre que destroza el alma antes de destruir el cuerpo. Y, a los 14 años, tomó la decisión que destruiría su vida, pero que, en su mente de niña desesperada, era la única manera de evitar que sus hermanos murieran de hambre. Brígida vio los 25 años que siguieron. Vio una vida de degradación constante que la mujer nunca eligió con libertad completa, sino que la arrastró cada vez más profundamente, sin encontrar nunca una salida. Vio los momentos en que intentó dejar esa vida, pero la pobreza la empujaba de regreso. Vio cómo el mundo la trataba, el desprecio de las mujeres respetables, la lujuria sin amor de los hombres que la usaban, el rechazo de la sociedad que la condenaba sin preguntarse nunca qué la había llevado a esa situación. Cristo le señaló a Brígida algo crucial. Observa que, durante todos esos años, ella nunca perdió completamente la conciencia de que lo que hacía estaba mal. Nunca se convenció de que su vida era aceptable. Nunca se justificó por completo. Sabía que era pecado. Sabía que estaba alejada de mí. Y esa conciencia constante de su pecado, aunque dolorosa, la mantuvo en un estado de humildad genuina que la orgullosa devota nunca tuvo. Brígida vio entonces el momento que cambió todo. La prostituta, ya de 42 años, estaba gravemente enferma en una habitación miserable. Sabía que iba a morir. No tenía dinero para médico, no tenía familia que la cuidara. Estaba completamente sola, enfrentando la muerte con el terror de quien sabe que ha vivido 25 años alejada de Dios. Un misionero que visitaba a los enfermos pobres llegó a esa habitación. No sabía quién era ella. La encontró con fiebre alta, delirando. Le dio agua, limpió su frente con un paño húmedo. En un momento de lucidez, ella le preguntó con una voz apenas audible: «Padre, ¿puede Dios perdonar a alguien como yo?». El misionero, sin saber nada de su vida, respondió con la verdad del Evangelio: Dios puede perdonar cualquier pecado si hay arrepentimiento genuino. No importa qué hayas hecho. Si reconoces tu pecado y confías en su misericordia, serás perdonada. Brígida vio lo que sucedió en el alma de esa mujer en ese momento. Algo se quebró completamente. Confesó todo al misionero durante 1 hora. No minimizó nada. No justificó nada. No culpó a las circunstancias, aunque las circunstancias habían sido devastadoras. Simplemente reconoció: pequé. Estuve alejada de Dios durante 25 años. No merezco nada. Solo puedo confiar en que su misericordia es más grande que mi pecado. El misionero le dio la absolución. Ella murió 6 horas después, y Cristo le mostró a Brígida que, en esas 6 horas finales, esa mujer experimentó una transformación espiritual más profunda que la que muchas personas experimentan en toda una vida de práctica religiosa. Porque, por primera vez en 25 años, su alma estaba completamente limpia y completamente consciente de que esa limpieza era un puro regalo de misericordia que ella no merecía en absoluto. Cristo le dijo a Brígida: observa la diferencia entre esta mujer y la devota. Esta mujer llegó ante mí sabiendo que era la última, la más indigna, la que solo podía confiar en misericordia porque no tenía ningún mérito propio. La devota llegó ante mí sintiendo que era de las primeras, de las más dignas, de las que tenían derecho al cielo por sus 40 años de fidelidad. ¿Cuál crees que estaba en mejor posición para recibir la gracia? El Señor continuó con algo que Brígida consideró una de las enseñanzas más importantes de toda la visión. Los años de pecado no son el problema si hay arrepentimiento genuino. El problema son los años de religiosidad que construyen una torre de orgullo espiritual y hacen imposible el arrepentimiento genuino, porque la persona se ha convencido de que no necesita arrepentirse de nada fundamental, solo de pequeños defectos menores que no tocan realmente su autoimagen de persona justa. Cristo le reveló el principio que gobierna la salvación. Preferí recibir a esta prostituta arrepentida que reconocía completamente su indignidad, antes que a la devota orgullosa que esperaba reconocimiento por sus méritos.
No porque la prostitución sea menos grave que el orgullo espiritual, sino porque la prostituta arrepentida tenía el único requisito que hace posible la salvación, humildad genuina, que reconoce necesidad absoluta de misericordia. Cristo le dijo a Santa Brígida: ahora quiero mostrarte la vida de la católica devota para que entiendas cómo 40 años de práctica religiosa pueden construir una prisión de orgullo espiritual más impenetrable que cualquier pecado carnal. Quiero que veas cómo alguien puede rezar diariamente durante décadas sin que su corazón sea tocado genuinamente por la gracia, porque toda esa devoción alimenta el orgullo en lugar de destruirlo. La visión retrocedió y mostró a Brígida a una joven de 20 años que comenzó su vida de devoción católica con sinceridad genuina. En los primeros años había humildad real. Asistía a misa porque amaba a Dios. Rezaba porque necesitaba la gracia. Sus obras de caridad salían de un corazón que genuinamente quería servir. Brígida vio que, en esos primeros 5 o 10 años, la mujer estaba realmente cerca de Dios. Pero Cristo le señaló algo que Brígida nunca había considerado. Observa lo que sucedió gradualmente a lo largo de los años. La gente comenzó a notar su devoción. Comenzaron a elogiarla. Comenzaron a ponerla como ejemplo. El sacerdote la mencionaba en homilías como modelo de fidelidad. Las otras mujeres de la parroquia la miraban con admiración, con cada elogio, con cada reconocimiento. Algo sutil, pero mortal, comenzó a crecer en su corazón. La creencia de que era especial, de que era mejor que otros, de que sus 40 años de fidelidad la hacían digna de reconocimiento divino. Brígida vio escenas específicas que ilustraban esta transformación gradual. Vio a la mujer a los 30 años, todavía con humildad genuina. Vio a la misma mujer a los 40 años, comenzando a sentir una satisfacción sutil cuando veía a otras personas menos devotas que ella. Vio a la mujer a los 50 años, sintiendo un desprecio apenas velado hacia quienes no asistían a misa diaria como ella lo hacía. Y vio a la mujer a los 60 años, completamente convencida de que sus 40 años de devoción la colocaban en una categoría especial ante Dios. Cristo le mostró a Brígida las oraciones de esta mujer durante esos 40 años. En los primeros años, sus oraciones llegaban al cielo como incienso puro, pero Brígida vio que gradualmente algo cambió. Las oraciones comenzaron a estar contaminadas con autosatisfacción. Cuando rezaba el rosario, parte de su mente pensaba en cómo ella era mejor que las mujeres que no lo rezaban. Cuando iba a misa diaria, sentía una superioridad sutil sobre quienes solo iban los domingos. Cuando hacía obras de caridad, había una voz interior que le susurraba que Dios seguramente reconocería cuán dedicada era ella, comparada con otros. El Señor le dijo a Brígida, con una gravedad que la hizo temblar: observa que sus oraciones dejaron de llegar al cielo. No porque yo las rechazara, sino porque salían de un corazón que se había vuelto sordo a la gracia. Rezaba 40 rosarios al mes, pero su corazón permanecía sin transformar, porque todo ese rezar alimentaba su orgullo en lugar de destruirlo. Iba a misa 300 veces al año, pero cada misa la confirmaba en su creencia de que era mejor que otros, en lugar de revelarle su necesidad absoluta de misericordia. Brígida vio escenas específicas que revelaban la profundidad del orgullo espiritual de esta mujer. Vio un domingo en el que, después de misa, una mujer joven se acercó al sacerdote para confesarse. Era una mujer que claramente había vivido alejada de la fe y estaba regresando. La devota de 60 años observó la escena, y Brígida vio lo que pasó por su corazón. Qué bueno que yo nunca me alejé como ella. Era puro orgullo espiritual disfrazado de gratitud. Cristo señaló: esa mujer joven que regresaba a la fe con humildad estaba más cerca de mí en ese momento que esta devota de 60 años, con sus 40 años de práctica religiosa. Porque la joven sabía que necesitaba misericordia. La devota creía que merecía reconocimiento. Brígida vio otra escena devastadora. La devota estaba en su grupo de oración semanal. Una de las mujeres compartió que estaba luchando con dudas de fe. La devota respondió con palabras que sonaban consoladoras, pero Brígida vio que salían de un corazón que pensaba: yo nunca he tenido esas dudas porque mi fe es más fuerte. No había compasión genuina, había una comparación que la colocaba por encima. Cristo le reveló a Brígida algo que ella consideró crucial: el orgullo espiritual es el único pecado que se alimenta precisamente de las cosas que deberían destruirlo.
Cada acto de devoción que debería hacerla más humilde la hacía más orgullosa. Cada año de fidelidad que debería revelarle su necesidad constante de gracia la convencía más de que había ganado algo por mérito propio. Era una trampa perfecta porque usaba las cosas santas para construir la separación de la santidad. El Señor le mostró a Brígida el momento de la muerte de esta mujer. Murió rodeada de personas que la consideraban prácticamente santa. Murió con la confianza tranquila de quien ha vivido una vida que el mundo religioso aprueba completamente, y llegó ante el tribunal esperando reconocimiento. Cristo le dijo a Brígida, cuando le mostré su corazón como yo lo veía, cuando le revelé que sus 40 años de devoción habían construido una torre de orgullo espiritual que la separaba de mí más efectivamente que 25 años de prostitución habían separado a la otra mujer, su shock fue total. Porque nunca, ni una sola vez en 40 años, había reconocido su orgullo espiritual como pecado. Lo había experimentado como virtud legítima. Santa Brígida observaba el tribunal con el corazón partido entre el asombro y la convicción, esperando escuchar las sentencias finales que Cristo pronunciaría sobre estas dos almas tan diferentes. Y lo que presenció fue una de las lecciones más importantes que recibió en todas sus visiones sobre el juicio divino. Cristo miró a la prostituta arrepentida con una ternura que hizo llorar a Brígida. Le dijo, hija, viviste 25 años alejada de mí, causaste escándalo, llevaste a otros al pecado, pero en tu última hora reconociste tu indignidad total y confiaste únicamente en mi misericordia, sin presentar ningún mérito propio. Esa humildad abrió las puertas del cielo sin obstáculo. Entra en la alegría de tu Señor, porque preferí la humildad genuina de tu última hora a 40 años de devoción contaminada con orgullo espiritual. Brígida vio que la prostituta fue recibida inmediatamente en el cielo. No hubo purificación extensa ni un periodo largo de espera. La humildad absoluta de su corazón arrepentido lo había limpiado todo, porque permitió que la gracia penetrara sin el obstáculo del orgullo. Luego Cristo se volvió hacia la católica devota. Su expresión era de tristeza profunda, mezclada con una firmeza que no admitía negociación. Le dijo, viviste 40 años viniendo a mí diariamente en apariencia, pero nunca permitiste que mi gracia tocara realmente tu corazón. Cada rosario que rezaste, cada misa a la que asististe, cada obra de caridad que hiciste alimentó tu creencia de que eras mejor que otros, de que merecías reconocimiento, de que habías ganado el cielo por mérito propio. Ese orgullo espiritual bloqueó completamente la gracia durante décadas. Cristo le mostró a Brígida la sentencia específica, la católica devota tendría que pasar por una purificación proporcional a los 40 años de orgullo espiritual acumulado. Tendría que experimentar la humildad que nunca aprendió en vida. Tendría que ver con claridad perfecta cómo cada acto de devoción que ella creía santo había estado contaminado con autosatisfacción y comparación orgullosa con otros. El Señor le explicó a Brígida, no la condeno por venganza, la purifico por necesidad. Un alma llena de orgullo espiritual no puede entrar al cielo, porque el cielo es un lugar de humildad total, donde todos reconocen que todo es gracia y nada es mérito propio. Ella tiene que aprender esa humildad antes de poder entrar. Cristo se volvió entonces hacia Brígida con la urgencia que marcaba el mensaje destinado a la humanidad y le dio 3 signos específicos de orgullo espiritual que cualquier persona debe examinar en su propia vida. El primero es la comparación constante. Si tus prácticas religiosas te hacen sentir superior a otros, si cuando ves a alguien menos devoto sientes la satisfacción sutil de ser mejor, si mides tu santidad comparándote con otros en lugar de compararte con la santidad absoluta de Dios, tienes orgullo espiritual. El segundo signo es la expectativa de reconocimiento. Si en el fondo de tu corazón esperas que Dios te reconozca especialmente por tus años de fidelidad, si sientes que has ganado algo por mérito propio, si piensas que tus prácticas religiosas te dan derecho al cielo en lugar de simplemente abrirte a recibir misericordia inmerecida, tienes orgullo espiritual. El tercer signo es la incapacidad de reconocer pecados profundos. Si tus confesiones son siempre de pecados menores y superficiales, si nunca has confesado orgullo espiritual porque nunca lo has reconocido en ti mismo, si crees que después de años de práctica religiosa ya no tienes pecados graves que confesar, ese mismo pensamiento es evidencia de orgullo espiritual. Cristo le dijo a Brígida, quiero que transmitas este mensaje con claridad especial. Preferí recibir a la prostituta arrepentida que a la devota orgullosa, no para desanimar la práctica religiosa,
sino para advertir que la práctica religiosa sin humildad genuina es peor que no tener práctica religiosa en absoluto, porque crea la ilusión de santidad que bloquea la gracia real. Brígida vio entonces el destino final de ambas almas. Vio a la prostituta en el cielo, eternamente agradecida y eternamente consciente de que todo era puro regalo de misericordia que ella no merecía. Vio a la católica devota eventualmente purificada y entrando al cielo, pero solo después de aprender la humildad que debería haber aprendido durante sus 40 años de vida terrenal. El Señor le dio a Brígida un mensaje específico para transmitir. Si estás escuchando esto y reconoces signos de orgullo espiritual en tu vida religiosa, tienes una oportunidad que esta mujer no tuvo. Puedes arrepentirte ahora. Puedes ir a confesión esta semana y decir con humildad brutal: Padre, he vivido años de práctica religiosa, pero reconozco que he estado alimentando orgullo espiritual. He estado comparándome con otros. He estado esperando reconocimiento por mis méritos. He estado ciego a mi propio orgullo. Esa confesión puede desmantelar en una tarde lo que tomaría años de purificación desmantelar después de la muerte. Si esta revelación te ha confrontado con un orgullo espiritual que nunca habías reconocido, si ves en estas palabras patrones en tu propia vida religiosa, que el Señor destruya tu orgullo espiritual y te enseñe humildad genuina. Que Santa Brígida interceda por cada alma que practica su fe externamente, sin transformación interna, por cada corazón orgulloso que se cree justo por años de devoción, y por cada uno de nosotros que necesitamos la gracia de reconocer que todo es misericordia y nada es mérito propio. Que aprendamos de la prostituta arrepentida que la humildad genuina abre el cielo instantáneamente. Amén.